Vamos ahora ya en unos segunditos, vamos a entrar en esta plática, que mucho agradezco con Olga Warnat. Ella nos va a hablar acerca de su libro Felipe el Oscuro. Espero solamente a que estemos ya bien acomodados en cuestiones técnicas e iniciamos. Le comento que hoy hay mucha información política muy fuerte y muy importante en nuestro país. Pero vamos ahora con este libro que ha conmocionado al público, a las librerías, en fin. Olga Warnat, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Qué gusto. Al contrario, Olga, muchas gracias por esta amable deferencia de tener tus primeras palabras en este día respecto ya al libro publicado. Al fin, Olga Warnat, al fin está Felipe el Oscuro ya circulando y ya siendo leído. Sí, qué impresionante, porque cuando hablamos en algún momento ni siquiera estaba en mente, pero todavía no era realidad, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido un inmenso trabajo, inmenso, o sea, no te puedo explicar. Quedé exhausta porque además volver para atrás tantos años, recuperar esa vieja carpeta, que yo en algunos momentos en que, qué sé yo, estuve como desanimada y demás, pensé incluso en destruirla, ¿no? Fíjate lo que te digo, ¿no? Que un periodista eso nunca va a destruir Y después dije, no, yo soy una periodista, de verdad, yo lo voy a guardar. Es más, pensé incluso publicarlo yo, es decir, pagar pagar mi libro para que saliera, porque no podía ser que tanto trabajo, tantas cosas que se pasaron, tantas cosas que nos pasaron, terminaran en un cajón, ¿no? Y bueno, ahí está, y realmente te digo que fue un trabajo inmenso, porque fueron 15 horas, 18 horas por día sentada en la computadora, tecleando, editando, dando vuelta a capítulos, incorporando información, volviendo a mis fuentes, algunas están, otras no, volviendo a mis antiguas fuentes, que por suerte muchas estaban, y tener que recuperar los teléfonos, hablar con ellos, volver para atrás también, actualizar los datos, ¿no? A veces se cree que un libro o sea, algunos piensan que es fácil hacer un libro, ¿no? O lo subestiman. Pero hacer un libro, cualquier libro, es un trabajo de una perseverancia, del no dejarte caer, y después de noche soñar con estos personajes de nuevo, ¿no? Ha sido como un exorcismo para mí, más que yo en un momento dije, es como una revancha. No es revancha, porque revancha casi como que está al borde de la venganza, ¿no? Y yo soy cero vengativa. Yo creo que la vida siempre te da una oportunidad. Yo creo que al mal, o a los malos, o a los malvados, por darle un nombre, o a las personas que te han hecho daño, les llega. Algunos pueden tomarlo como un karma, algunos pueden tomarlo como un destino. Yo trato siempre, en lo posible, por suerte tengo una memoria buenísima, y bueno, reactivar esa memoria fue también un gran ejercicio. ¿Tuviste pesadillas con Felipe Calderón? Con todos los personajes, con García Luna, con Felipe Calderón, con todos esos personajes nefastos. Además me pasó una cosa también muy increíble, ¿no? Porque a medida que se sabía de que el libro venía, ¿sí?, comenzó mucho a través de tu programa, a través de este programa, me llamó mucha gente, ¿sabes? Me llamaron familiares. Increíble, ¿no? Me llamaron familiares de personas que están presas, hombres y mujeres que fueron acusados de secuestro que nunca cometieron. ¿Te acuerdas toda esa ola de los secuestros cuando estaba García Luna al frente
del ASPI, algunos que continuaron después, gente que fue torturada y que está tirada en una cárcel sin condena, ¿no? Y me contaron historias tan terroríficas que, es decir, no, gente que se tuvo que ir de México, que me llamaban fundamentalmente de Estados Unidos, ¿no? Yo en general, a todos los que querían darme datos o agregar cosas, yo les daba el teléfono, se comunicaban por privado y les di el teléfono y podíamos conversar y platicar y demás, pero generalmente eran todas historias tan pero tan siniestras que a veces yo decía, pero si esto lo cuentas en un libro, hasta parece, la gente va a pensar que uno está inventando, pero no. Habían expedientes, ahí están los expedientes, y da mucha tristeza, sí me dio mucha tristeza. Sí. Mucha tristeza, mucho dolor, porque en realidad uno puede denunciar, uno como periodista, denunciar en el sentido de que uno puede darle visibilidad, que es lo que uno puede, ¿no? Dar visibilidad a todos esos casos olvidados, perdidos, que quedaron de esos 6 años, porque también es verdad que pasó el tiempo y se pierde la memoria de las cosas tremendas que pasaron y que sucedieron y que nunca tuvieron ningún tipo de reparación, de pedido de disculpas, nunca una mención a las víctimas, y todo fue tan siniestro que de verdad sí, yo digo, bueno, así fue, ¿no? Sí, así fue y así sigue siendo, Olga. Todos los días en México sigue habiendo las desapariciones, los señalamientos de secuestros, de levantones, de torturas. Es el México. ¿Es lo peor que has visto tú en el continente americano o al menos en Latinoamérica en cuanto a violaciones persistentes, casi institucionalizadas de derechos humanos? Sí, totalmente, sí. Es creo que México en ese sentido es un país tan maravilloso como tan doloroso, ¿no? En ese aspecto. A mí me tocó, es curioso porque uno dice, bueno, yo fui, recorrí, entrevisté a las familias, entrevisté a las víctimas, me contaron sus historias, me transmitieron su dolor y sigue ocurriendo y cada vez peor. Y esas fosas que yo vi en Durango, esos osarios, esas fosas clandestinas, donde habían brazos, piernas, cabezas, que obviamente pertenecen a un ser humano, y hay familiares buscando a ese ser, ¿no? Eso sigue sucediendo. Veracruz tiene una fosa, un osario inmenso de 250 cadáveres. ¿Dónde están las familias? Esas personas tienen identidad y merecen tener una tumba, porque no hay nada peor que la desaparición. ¿Qué parte sigue sucediendo? Sí, ¿qué parte del libro, Olga, te costó más trabajo, diría yo, en el ánimo personal, espiritual, de sensibilidad, de lo de Felipe el Oscuro? Bueno, cada capítulo como que partes, ¿no? Habían algunas que de alguna manera muchos episodios que yo realmente los transcribí tal cual estaban en el capítulo original, en el libro original, perdón, en el manuscrito original, porque esto tuvo que ser reeditado, y que hablaban de las intrigas en el palacio, de las guerras por el poder, de las guerras por el dinero, por la caja, por la corrupción inmensa. Y había situaciones que yo digo, las transmito, las cuento tal cual me transmitieron las fuentes o no, o las dejo fuera. Y no, las transcribí. ¿Por qué razón? Porque es el contraste entre ese
esa cúspide del poder de ese sexenio, no digo que en el sexenio posterior no haya sido igual o peor, pero que sigue siendo ese, digamos que de alguna manera siguen cumpliendo a rajatabla ese triángulo que es mafia, política y crimen, ¿no? Uh-huh. Entonces, el contraste con la gente, con el ciudadano de a pie, era brutal, porque no se veía tanto en Ciudad de México, pero sí lo podías ver cuando viajabas a los estados más alejados, donde lo único que veías eran tanquetas del ejército, militares. A las 7 de la tarde no había un alma en la calle, la gente con mucho miedo, desplazados, gente que abandonaban sus pueblos, sus casas, miedo, terror, mucho terror. Entonces el contraste con esos tránsfugas, como yo los menciono, que estaban encaramados en el poder, que llegaron de manera casi fraudulenta, según lo que yo entiendo, porque 0,5 de diferencia y sin conteo de votos, eso fue una elección fraudulenta, o por lo menos bordeando lo fraudulento, sospechosa de todo. Claro. Entonces, ese contraste entre esos ricachones, esos políticos que llegan al poder para, digamos, acrecentar sus cuentas bancarias, en un momento en que había una guerra y había miles de víctimas, decís, qué doloroso, qué falta de empatía, qué falta de todo, ¿no? Qué falta de dignidad, de todo, o sea, uh-huh. Criminales, un secretario de seguridad detenido en Estados Unidos, uh-huh. que ya en aquel entonces, ya de la época de Calderón, venía cometiendo ilícitos. Claro. Ampones, ¿no? Policías claro. Que eran ampones. Sí. Olga, ¿y ese político está en espera de que le sea otorgado un registro como partido político nacional, con prerrogativas, con protección y con posibilidad de postular candidatos a elección popular? ¿Qué opinión te merece ese partido y su gerente o su principal impulsor, que es justamente Felipe el Oscuro? Yo, mira lo que pienso. Yo creo que él tiene, y lo cuento en el libro, él tiene un problema. O sea, él tiene un problema primero de gran adicción. Esto existe en los políticos. Hay políticos que no pueden soportar estar lejos del poder, no pueden soportar no ser tenidos en cuenta. Uh-huh. Él intenta, a través de Margarita Zavala, que es su socia y su cómplice, porque uh-huh. vamos a decir las palabras como son. Uno no puede estar 6 años al lado de un señor que es tu marido, que es presidente, mirando esa devastación y diciendo, ay, no, a mí no me dejaban participar, no me permitían, pero cuando ella o decide ser candidata, que finalmente eso acabó mal por la cantidad de firmas falsificadas, uh-huh. Recuerdas, miles de firmas falsificadas, falsas. Sí, claro, sí. ¿Qué papel iba a jugar Felipe Calderón ahí? Uh-huh. El socio. Entonces, es una sociedad política esa. Uh-huh. Y ahora lo mismo. ¿Qué pretende? Porque yo creo que después de semejante desastre que dejó, lo mejor sería, por respeto a las miles de víctimas, por lo menos, digo, tener un poquito de dignidad y decir, yo me voy a guardar, como hicieron otros uh-huh. presidentes, otros mandatarios, pero no, ahí está, porque tiene una adicción al poder, ¿no? Él quiere volver a Los Pinos. Uh-huh. Y tuvo varios momentos durante los 6 años en que, y esto está contado por varias fuentes de su entorno, de su círculo íntimo, que por otra parte es curioso, fíjate, cuando hablaron conmigo estaban muy mal con él. Ajá. Lo odiaban, lo dejaron solo. ¿Por qué?
porque él los maltrató durante 6 años. Él tiene un carácter muy explosivo y muy maltratador de humillar a las personas que colaboraron con él en frente de todos, o sea, en público. O sea, es muy complicado. Y se fueron muy molestos, muy ricos, por supuesto, porque yo le digo los neopanistas que se hicieron millonarios, ¿no? Los juniors neopanistas que se hicieron millonarios con él. Y fíjate que todos me comentaron lo mismo, que él tenía como momentos en el que como que no estaba en la realidad de lo que estaba pasando. Entonces, como él se molestaba cuando le contaban lo que en realidad estaba pasando, comenzaron a mentirle, ¿no? O sea, no hay tantas víctimas, no, la situación económica está bien. Porque cualquier cosa que le decían explotaba, ¿no? Estallaba. En algún momento él se pensaba como Madero, en otro momento se pensó como Churchill, y hubo un momento en que Rosy Orozco y su marido, que tenían además negocios con la Secretaría de Seguridad, los jefes de las casas sobre la Roca, lo convencieron de que él era David y que él peleaba contra Goliat. Goliat eran los narcotraficantes. Y que él quería hacer lo mismo que hacía Álvaro Uribe, que ahí lo tienen en el bote, ¿no? En Colombia, está preso, ¿no? Que la Corte Suprema de Justicia lo mandó preso, por fin. Y que tuvo un cargo de asesor en el sexenio de Calderón, porque Calderón estaba fascinado con Álvaro Uribe. Y yo que estudié la historia de Colombia y que viajé a Colombia y que investigué todo el tema de los paramilitares, él inventó los paramilitares, él y su hermano. Entonces, recorría México. Yo me acuerdo que una vez fui a Monterrey, fui varias veces a Monterrey, pero una de las veces que fui a Monterrey fue posterior al asesinato de estos chicos del TEC de Monterrey, que fue terrible. Sí. Y estaba militarizado Monterrey, era una cosa espantosa. Y por ahí andaba el señor Uribe, ¿no? Ahora, Olga, dando a los empresarios, dando a la gente de cómo había que luchar contra la inseguridad, pero contratado por Felipe Calderón. Entonces yo digo, ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa? Claro. Olga, en el libro queda absolutamente testificado el hecho de la adicción del señor Felipe Calderón Hinojosa a las bebidas alcohólicas en abundancia. Episodios claros relatados por gente de su partido o de su cercanía. ¿Hubo indicios de algún consumo de otro tipo de sustancias estupefacientes? No. Solo alcohol. Alcohol, sí. Alcohol. Lo cual queda absolutamente testificado, o sea, no solamente... No, totalmente testificado. O sea, eso viene a corroborar lo que ya en su momento, en uno de sus libros, Anabel Hernández lo menciona, viene de alguna manera a respaldar lo que pasó con Carmen Aristegui, cuando Carmen Aristegui lo mencionó en su programa de radio, y que este señor vino, hizo todo lo posible desde Los Pinos para levantar su programa, con una violencia espantosa. Sí, yo lo que quise era tener el respaldo de decir, yo lo vi, yo vi cómo ocurrió esto. Y eso no venía de ahí, venía de mucho tiempo, de cuando estaba él en la política ya del PAN. Es una historia, digamos, hay algunos que, yo creo que en esto, a ver si coincidimos, porque me parece a mí importante, esto no es un chisme, ¿no? Esto no es... la vida privada del presidente, ¿no? O de Felipe Calderón, no nos importa, no es la vida privada, es la vida de un hombre que tiene una adicción grave, que la mantuvo durante toda su vida, que tiene una adicción grave y que por otra parte
pudo haber tomado decisiones de Estado alcoholizado, que es muchísimo más grave todavía. Entonces, y esto pasaba dentro de Los Pinos. Esto también, él se mandó a hacer un bar en Los Pinos. Un bar para sus noches de copas con sus compinches, sus compadres. O sea, claro. Incluso eso marca una personalidad. Sí. Eso marca una personalidad. Claro. Eso no tiene que estar marcado por el prejuicio de la vida privada y el chisme, entre comillas. Eso no es chisme. Claro. Así como en algún momento se contó la vida de los presidentes en Estados Unidos, vida que ocultaron muchos, por ejemplo, que Reagan tenía Alzheimer y que tomó decisiones de Estado, ¿no? Así, y que lo ocultaron. Claro. Todo eso sale a la luz pública. Sí. Y tiene que salir, el ciudadano tiene derecho a saber. Claro. Olga, hablaste en ocasión anterior, en entrevista anterior, de unos videos relacionados con Genaro García Luna que iban a conmocionar al país y que iban a mostrar las pláticas entre García Luna y gente que le ofrecía sobornos del crimen organizado. ¿Qué hay sobre eso? Sí, nosotros tuvimos acceso con Edgar Monroy, a quien conoces, sí, que fue colaborador de este libro y que también sufrió muchísimo el embate del calderonato, ¿no? de los policías de García Luna. Nosotros tuvimos acceso en un momento a unos videos, que son 3 videos, pero yo prefiero dejarlo así, porque si yo no los tengo en mi poder a los videos, tampoco puedo contar cómo espero tenerlos, sé que van a salir a la luz. Quién sabe, no salen en octubre, cuando aparentemente sería el juicio a García Luna en Estados Unidos. Pero sé que esos videos están y que esos videos van a salir a la luz. ¿Tú los viste? Videos son muy claros. Sí, esos videos son clarísimos, son muy explícitos por otra parte, y son videos que son posteriores al 2005. Es posterior durante el sexenio de Calderón, ¿no? Pero es posterior al 2005, y donde García Luna lo menciona a Calderón. A Calderón como el comandante. Ajá. Donde recibió de un capo del narcotráfico, que tampoco puedo dar puedo decir qué cártel, no, prefiero no hacerlo, porque yo estoy en Buenos Aires, pero quien fue mi colaborador, quien trabajó conmigo en este libro, Edgar Monroy, está en México. Entonces quiero no tocar, no ahondar más en este tema, pero eso va a salir, porque no solamente hay 3, lo que sé es que hay más, más de 3, son más graves todavía. En total, en ese momento me dijeron que habían como 11 videos. Como 11 videos relacionados con este tema. ¿Y yo no vi los otros. ¿Tuviste 3 solamente? No, pude ver 3 nada más. Pudimos ver 3 nada más. ¿Claros, nítidos? Claros, nítidos, sí. Cinso. Bien. El punto aquí está en buena parte en la descripción de toda esta personalidad que tú has descrito como alguien rencoroso, vengativo, oscuro, nefasto. ¿Cómo describes al final, ya con el ánimo reposado, cómo describes a Felipe Calderón? De la misma manera, porque es muy difícil que a esta altura de tu vida puedas cambiar una personalidad tan marcada, que incluso me fue confirmada por Cocoa, ¿no? Cuando yo le pregunto a Cocoa, su hermana, en Michoacán, yo le pregunto si él tenía resentimientos, y ella me confirmó que sí, y que esos resentimientos venían de su mala relación con el padre. Ella es psicóloga freudiana, y me acuerdo que me dijo: yo te voy a hablar desde el punto de vista psicológico de Felipe, y eso existe, eso marca la personalidad. No creo que él haya
cambiado. Solamente hay una persona a quien Felipe Calderón, frente a la que Felipe Calderón no se muestra prepotente, soberbio, autoritario, intolerante, maltratador, es Margarita Zavala, a la que por alguna razón él le tiene temor. Es decir, la que manda en esa relación es Margarita. ¿Temor? ¿Temor? Temor, vaya a saber por qué cosas de la vida. No sé, temor al abandono, temor que lo deje. Ella intentó dejarlo varias veces, cuando eran novios y después cuando ya estaban en la presidencia. Por los mismos problemas, por lo mismo. De la adicción al alcohol y del talante autoritario. Es que no es fácil. Maltratador. Es que no es fácil. Sí. Ajá. Por lo mismo. Y por eso mismo es que ingresan al círculo íntimo, porque tampoco hay que subestimar a Rosy Orozco y Alejandro, su marido, y toda su familia de Casa sobre la Roca. No lo subestimen, porque pueden ser mencionados en Estados Unidos, en el juicio a García Luna. No lo subestimen. ¿Sabés cómo ingresa? Como todas sectas son manipuladores, y manipularon la fragilidad en la que se encontraba Margarita en ese momento. Los problemas que Margarita tenía, Felipe Calderón. Así ingresaron. Una relación débil en términos de pasión matrimonial entre Margarita y Felipe. No lo sé, porque ya tanto no sé, pero sí sé que ella es la que manda en la pareja. Y él es la persona más frágil, digamos, más débil, ¿no? Más frágil. Y a otra persona a la que él nunca tampoco maltrató, y esto está confirmado por todas las fuentes, era Juan Camilo Mourinho. Juan Camilo Mourinho era el único capaz de reprocharle algo fuerte, en tono fuerte a él, o disentir con él, porque Felipe Calderón no le gusta que disientan con él, ¿no? No acepta que disientan con él, y el único era Juan Camilo Mourinho, con quien él tenía una relación de fascinación. Esto es así, porque Juan Camilo Mourinho de alguna manera representaba todo aquello que Felipe nunca iba a ser. Blanco, guapo, con roce de mundo, guapo. Él fue muy rechazado justamente por su color de piel y porque no tenía dinero. Entonces la familia de Margarita le costó mucho aceptarlo, mucho tiempo, E incluso fue discriminado en la Libre de Derecho, fue discriminado cuando era chico en el colegio. Bueno, ese es Felipe Calderón. Esa es la historia desde la infancia, y eso es lo que moldeó su personalidad. ¿Con esos complejos acabó vengándose contra México, Olga? Es vengativo, es muy vengativo, eso sí. Él tiene amores y odios y toma venganzas. Hay gente a la que quiere y gente a la que no quiere, y tarde o temprano se va a vengar. La fascinación, ¿no? La fascinación respecto a Juan Camilo Mourinho no se repitió con ningún otro personaje del ámbito cercano a Felipe Calderón. A ese nivel no. Él la pasó muy mal después del avionazo. Muy mal. Pasó un tiempo muy deprimido. Pero que yo recuerde, no. Que yo recuerde en este momento, no. Así como con Juan Camilo, no. No, de ninguna manera. Era una cosa tremenda. O sea, lo que Juan Camilo decía era... Y eso generaba también roces en el entorno, en el equipo, ¿no? Sí. En aquel entorno que estuvo siempre, ¿no? Porque también eso, el poder genera relaciones enfermas de ¿cómo te puedo explicar, no? Al jefe le dicen todo que sí, ¿no? De estar de alguna manera atrás del jefe y no hacerlo enojar cuando está en el poder, ¿no? Cuando no está en el poder es otra cosa, pero se generan ese tipo de relaciones, ¿no?
En Y Juan Camilo era temido, sí, era temido justamente por la relación que tenía con Felipe, porque podía con Felipe. En Campeche te platicaron cosas que no incluiste en tu libro respecto al origen de esa relación entre Muriño y Calderón. Sí, pero no creí conveniente, es decir, esos sí son rumores, ¿ves? Esos Uh-huh. sí son rumores. Uh-huh. Esos sí son rumores. Se habla, yo siempre digo que por ahí cuando me han preguntado, ¿no?, sobre el tema se hablaba en los círculos, lo que se dice el círculo rojo, ¿no? Uh-huh. En los círculos se hablaba siempre de que había una relación demasiado estrecha con Juan Camilo, ¿no? Pero yo creo que era como una especie de enamoramiento, entre comillas, platónico que tenía con ese muchacho que, ya te digo, reunía todas esas condiciones que él no tenía. Entonces yo lo explico de esa manera porque esa es la mejor manera de explicarlo, no de otra. Margarita obviamente también tenía roces con Juan Camilo por las mismas razones. Uh-huh. ¿Habrá segundo libro o ya el tema Calderón hasta ahí llega? No, el tema Calderón hasta ahí llega. Tengo otro libro para México, pero no, el tema Calderón no. ¿Y aquí entre nos puedes No, decir cuál es el siguiente tema o todavía no? no, todavía no. No, Julio, no. ¿Vas a venir, vas a estar algún tiempo acá en México, aparte de la presentaciones del libro? Mira, acá hay un problema complicado, la pandemia vino a complicar todo y el problema es que yo estoy en Argentina en este momento y aquí la cuarentena es tremendamente estricta a tal punto que las fronteras están cerradas, no hay aeropuerto internacional, no hay vuelos internos, así que cuando eso se modifique, sí, pero de cualquier manera es muy complejo ahora todo con esto, ¿no? O sea, tienes que ir, estar 14 o 15 días de cuarentena en un hotel. Se ha complicado mucho el panorama, sí. Claro que quiero ir. Claro, sí, a mí me encanta México. Y lo mismo, ni sé qué va a pasar con la Feria de Guadalajara. Lo que me dicen es que posiblemente no se realice. Así es una posibilidad. Así es. Olga. Una pena. Sí. Olga, dentro de cómo van las ventas, cómo va, ya está la segunda impresión antes de que se consuma esta, o cómo va. Yo he visto una gran avidez por tu libro Felipe el Oscuro. No, sé que está, mira, yo estoy aquí y es más complicado que si estoy allá, ¿no? Si estoy allá me entero de todo. Sé que las ventas están súper bien. Va primero, imagínate que recién este fin de semana se terminó de distribuir en todo México. Hoy es el día que se terminó de distribuir en todo México. Sé que en algunas librerías habían colas, no te digo colas largas, pero habían colas de 3, 4 personas esperando el libro. Va primero en Amazon, en Amazon va primero creo que desde el viernes, ¿no? Ajá. Es muy curioso lo que pasó, porque en realidad es como que yo creo que es un libro necesario. A mí realmente lo que más me importaba era que el libro viera la luz, porque no se vale lo que hicieron. Entonces, eso es lo que me importa más. ¿Fue la peor etapa de tu vida en cuanto a miedo y persecución, lo que viviste en esa etapa de el aplastamiento que quisieron hacer de tu libro y de tu persona y de Edgar y de la editorial? Fue diferente. O sea, yo estuve clandestina varios años en la Argentina, yo milité en la década del 70, pero como yo digo, ¿no? Yo estuve esos años clandestina, claro, también te buscaban, te mataban, te encontraban. Mi compañero, el papá de mis hijos, yo estaba embarazada en ese momento, tenía pedido captura de la Marina y fue una época muy tenebrosa de la Argentina y yo sí sufrí mucho miedo. Eso sí te lo puedo asegurar, que tuve mucho miedo,
por mi hijo, porque sabía que habían centros clandestinos de detención y demás. Este es un miedo distinto. Este es un miedo que no, porque no sabés de dónde viene, ese es el tema. Allá venían vestidos de militares o de policías o encapuchados, pero acá no sabías, no, es decir, había todo un clima muy tenebroso alrededor no de mío, sino en el país, y eso se respiraba cuando ibas a los estados. Eso se respiraba mucho, o sea, la gente hablaba en voz baja, se había perdido la alegría, las 7 de la tarde no había nadie en la calle, tenían miedo de hablarte, ay no, había, o sea, en Durango yo sentí el olor a muerto, o sea, porque el lugar, ¿cómo es que se llama? Donde se llevan los cadáveres, ahí se me fue, no las casas mortuorias, sino donde van los cadáveres bueno, las fosas comunes. No, las fosas no, donde sacas un cadáver y lo llevas hasta que lo vengan a retirar los familiares, que lo ponen en frigoríficos y demás. Sí, en los centros forenses, en los centros forenses, sí. Perdón. El centro forense de Durango estaba en plena capital, en el centro, y no había más lugar, estaban todos tirados ahí, o sea, y hacía calor y se respiraba eso. Claro. Recuerdo que durante mucho tiempo lo tenía acá, se te mete acá, y es una cosa, y la tristeza, yo creo que ahora reescribiendo el libro sí me tocó algunas noches llorar, sí. Claro. Sí. Olga, te doy el dato. Por nosotros, por esas personas que me dieron su testimonio con tanta valentía, que algunos están, otros no están, que buscaban a sus familias y la impotencia de decir, me acuerdo de una señora, ¿no?, que tenía el marido desaparecido y nunca más apareció. Me acuerdo que me decía, no sé dónde ir, nadie me escucha. Me dice, soy como un fantasma que ando por la calle preguntando y nadie me escucha, así. Claro. Entonces es como algo se te quiebra adentro, ¿no? Claro. Olga, te doy el dato, libreros me comentan que ya está una reedición de 10,000 ejemplares más a 5 días de que inició la venta de Felipe el Oscuro. Se inició con 40,000 copias y con esta reedición de 10,000 ejemplares se sube ya a 50,000 ejemplares los de tu libro en estos primeros días. Eso es lo que me dicen, Olga. Bueno, me entero por vos. Sí. Y al mismo tiempo, de otro lado, me mandan la información de que este martes 8 de septiembre, dentro de una semana y un día, a la 1:30 de la tarde se va a presentar el libro Decisiones Difíciles de Felipe Calderón Hinojosa. Va a ser por la vía de Zoom y piden que se confirme la asistencia al correo electrónico contacto@clubeditores.com. En caso de tener una pregunta para el autor, por favor enviarla a la misma dirección. Esto lo comunica Club de Editores Amigos por el Libro y Random House, Grupo Penguin Random House, Editorial Debate. La presentación, y fuera de Off the Record me dicen que ahí es para responder a lo que has publicado en tu libro. ¿Cómo ves? Bueno, ojalá que responda, ojalá que, a ver qué dice. No, me interesa mucho saber qué dice. Tú podrías entrar y presentar algunas preguntas ahí en ese, porque va a ser videocharla por Zoom. Sí, puede ser. A lo mejor. Pero no creo que me responda, no. Bueno, pues ahí está. Puede ser, sí creo que algo va a decir, conociendo un poco su personalidad, pero no lo sé, no tengo idea. No sé cómo puede reaccionar, eso sí. No sé. Bueno. No sé cómo reaccionar. Pues Olga, sí. Difícil.
Claro, Olga, pues muchas gracias. Realmente después de todo este esfuerzo que hiciste, en algunos chats, en algunos tweets que leía tuyos, te sentía bien metida, bien comprometida, angustiada, cual corresponde a un proceso de creación y de recreación. Así es que, pues muchas gracias por todo lo que nos has dado de información, de confirmación de lo que ya sabíamos y temíamos confirmar, pero pues tu libro ha resultado muy bien. Te agradezco a ti, a Edgar Monroy, todo lo que hemos visto y vivido en torno a este libro. Porque la verdad que Gabriel Sandoval la pasó bastante mal. Gabriel, claro. Y otros, ahora me vengo a enterar, y perdóname que te agregue te robe estos segundos. No, adelante. Me vengo a enterar también por fuentes mías que me cuentan hoy que dejaron de verme porque fueron presionados desde Los Pinos. Entonces, la cosa no entiendo, o sea, era bien complicada. Fuentes importantes. Y yo digo, pero me dicen, no sabes lo que pasé, no sabes cómo me amenazaron, las llamadas que recibí de Los Pinos. Y si te llaman de Los Pinos en aquel momento, o sea, ¿qué vas a hacer? Por eso no me atendían más el teléfono ni querían verme. Claro. Yo también era como un fantasma que andaba dando vueltas por ahí. Pues el fantasma ha regresado a cantar la ópera del periodismo y de la investigación para beneficio de todos tus oyentes, lectores, Olga Warnat. Muchas gracias. No, gracias a vos, Julio, y a todo tu equipo, y a tus oyentes, como siempre. Un abrazo enorme. Igual, Olga, te agradezco mucho tu deferencia, tu amabilidad de darnos tu primera entrevista. Gracias a ti también por el esfuerzo que hiciste, porque sé que estabas convencido que este libro tenía que ver la luz. Sí, así Solamente por colega, por periodista que sos, ¿no? O sea, un manuscrito no puede estar sepultado y no puede haber censura. Así es. Olga, muchas gracias y seguiremos platicando. Muy amable, gracias.